Pues bueno, hoy quedamos que vamos a ver alopecia areata. Les comparto la presentación. Y bueno, ahí ya la ven, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es alopecia? Y esta la vamos a definir como alteraciones del pelo y la piel cabelluda que se caracteriza por la pérdida congénita o adquirida del pelo. Pueden ser cicatriciales o no cicatriciales, localizadas o difusas. Y bueno, un poquito de lo que no hemos visto con respecto al pelo es que el pelo tiene básicamente tres fases. La fase anágena, que es la fase de crecimiento, que en promedio dura 3 años, aunque se han llegado a documentar personas que en esta fase anágena llega a crecer hasta 10 años. Y esto es por lo que no todo el mundo puede ser Rapunzel. O sea, si crece 1 centímetro por año, digo por mes más o menos el pelo, pues hagan las cuentas cuánto crece más o menos de largo, pero si tengo un pelo que crece 10 años, pues imagínense hasta dónde me llegará. Luego sigue la fase catágena, que dura más o menos unas 2 o 3 semanas, donde la papila va a empezarse a hacer como pequeñita y el pelo estará a punto de caerse, que esto sucede en la fase telógena, que es donde se cae y el pelo entra como en un periodo de reposo más o menos de 2 a 4 meses. Todos nuestros pelos tienen estas tres fases, pero no son parejos. Cada pelito tiene su ciclo individual, a diferencia un poco de los otros mamíferos, que cuando viene el invierno ya ven que cambian de pelo. Bueno, pues nosotros no, aunque sí hay periodos en la primavera y en el otoño en el que podemos tener una caída un poquito más abundante que en otras épocas del año, donde sabemos que se nos caen entre 100 y 120 pelos más o menos al día. Y de repente, si tienes el pelo muy cortito, pues a lo mejor esos pelos ni te das cuenta, pero si tienes el pelo muy largo, pues dices es una bolota y te puede llegar a asustar de que se te cae mucho pelo y a lo mejor estamos en una caída pues normal. ¿Cómo vamos a clasificar las alopecias? Bueno, vamos a empezar con la no cicatricial, que son las que se recuperan al final de cuentas. Y vamos a tener las que son por rotura del tallo piloso, o sea, propiamente del pelo, donde tenemos algunas displasias pilosas o traumatismos físicos o químicos, o sea, todas estas personas que se planchan, se rizan, se ponen tintes de muchos colores, o están jugando como con el pelo, pues bueno, podemos tener este tipo de traumatismos. Hay otra cosa interesante que creo que es bueno que sepan que los pelos chinos, los pelos muy rizados, se comportan diferente de los pelos lacios. Y entonces, un pelo muy rizado es más resistente cuando está húmedo y muy frágil cuando está seco. Por eso no se recomienda que las personas con el pelo muy rizado se manipulen su pelo ya seco. Y cosa contraria pasa con el lacio. Cuando el pelo lacio está húmedo, es muy frágil, pierde elasticidad y entonces se rompe fácilmente. Y el pelo seco en los lacios realmente es mucho más resistente. Entonces, pues se recomienda que si vas a hacer algún peinado, vas a hacer algo en tu pelo, pues si es lacio, pues sea mejor cuando ya está seco. En cuanto a las localizadas, también puedo llegar a tener algunas displasias pilosas, pero puedo tener también tiña de la cabeza, tricotilomanía, alopecia por tracción o también traumatismos físicos o químicos. Eh, Entidades que aumentan con pérdida del pelo, puedo tener un efluvio telógeno o anágeno, el síndrome del anágeno débil, que es en donde esta eh, fase del anágeno dura muy poquitos meses y de repente son personas que te dicen que pues aunque no se han cortado el pelo en un año, pues no les pasa de los hombros justamente porque su anágeno es muy cortito, entonces dura poquito tiempo, no llega a crecer mucho y se cae. La alopecia areata que vamos a ver hoy, que pueden ser difusas, y en cuanto a localizadas, también puedo tener la misma alopecia areata, ahorita lo vamos a ver, y el secundarismo sifilítico.
En cuanto al desarrollo normal del folículo, tenemos la alopecia androgenética, tanto en su patrón masculino, que creo que es el que más ubicamos, pero también hay un patrón femenino, la atriquia con lesiones papulares, el síndrome del anágeno corto, que se parece mucho al del anágeno débil, y la alopecia triangular congénita. Y entonces vean, aquí en las alopecias no cicatriciales tengo esta alopecia por tracción, que ustedes que están en los hospitales pongan mucha atención en algunas enfermeras, todas las de mayor edad, que todavía son como esa vieja escuela que les piden que se peinen así súper, súper, súper apretado su chonguito, su colita. Pues bueno, con el tiempo se va a ir cayendo el pelo. Y en cuanto a la alopecia por tracción, tenemos dos fases. La no cicatricial, que es como muy al inicio, donde ya cuando dejen de peinarse así, el pelo se va a recuperar. Pero si esto lleva muchos años, desafortunadamente se vuelve cicatricial y entonces el pelo ya no se recupera. Pongan atención también en la calle, van a encontrar muchísimas mujeres, sobre todo, que tienen alopecia cicatricial. El efluvio es cuando tengo alguna cuestión fisiológica que me puede estar tirando el pelo. Y el efluvio telógeno es lo más común. Este puede ser por cuestiones de desnutrición, de deficiencias de hierro, de anemia, em, el estrés también me puede tirar el pelo. Y uno de los más frecuentes es el efluvio telógeno posparto, donde durante el embarazo tienes un pelo precioso, te crece súper bonito, está brilloso. Bueno, tu pelo se vuelve una maravilla durante el embarazo, pero justamente al terminarlo, como se me acaba como todo esos factores de crecimiento que estaban estimulando a mi pelo, todos los pelitos que tenían que estar en una fase telógeno durante mi parto, mi embarazo, y que no se cayeron, pues bueno, justamente en el posparto les dice, ay, creo que yo tendría que haberme caído, y pues bueno, se van a caer en las primeras semanas y hasta los siguientes 3 meses después del parto. La topografía más habitual del efluvio posparto es sobre todo en la región frontotemporal, entonces muchas mamás llegan súper asustadas porque justamente se les cae el pelo en esta zona, pues hay que decirles que tengan un poquito de paciencia, que ese pelo se va a recuperar. La alopecia triangular, vean, este es un defecto congénito y vean, ¿no? Por eso se llama triangular, porque tiene forma de triangulito. Y lo que les decía, la alopecia androgenética, donde la testosterona se pega a la 5-alfa reductasa y eso me va miniaturizando el pelo hasta que finalmente desaparece. Les digo, creo que estamos más acostumbrados a ver la alopecia cicatricial en hombres, pero también la tenemos en las mujeres. Y a las mujeres no se nos hacen las mismas entradas que los hombres, sino más bien vamos a ir perdiendo el pelo en la región parietal y de repente son estas mujeres que usan así como unos peinados muy, muy altos justamente para que no se les vea como la zona de alopecia. En cuanto a las alopecias cicatrizales, vamos a tener a las adquiridas por factores físicos, como igual traumatismos, por radiación ionizante, por quemaduras, por implantes de pelo artificial, o sea, estas extensiones que luego te jalan mucho el pelo, por agentes infecciosos como una foliculitis de Calvante, Cerium de Celso, lepra, sífilis, foliculitis queloidea, tiña fábica, que todas esas las veremos más adelante, o micobacteriosis atípica. Ahorita con toda esta tendencia de la medicina estética de estar haciendo mesoterapia, ya me ha tocado varios casos en los que seguramente vienen contaminados los productos que les inyectan o hay una mala técnica de asepsia al momento de aplicar estos procedimientos donde empezamos a tener micobacteriosis atípicas bastante abundantes. Los tumorales, bueno, los cilindromas, los siringomas, algunos linfomas cutáneos y el cáncer de piel me va a tirar el pelo. Inflamatorias, lupus eritematoso discoide, líquen planopilar, mucinosis folicular, morfea, sarcoidosis, necrobiosis lipoídica y pánfigo, también me pueden tirar el pelo de manera permanente. La pseudopelada de Brock, la alopecia cicatricial linfocítica y la alopecia frontal fibrosante, que, perdón, está como muy de moda ahorita.
muchos dermatólogos quieren ser tricólogos y todos estos tricólogos están hablando de que justamente la alopecia frontal fibrosante es un problema muy importante. Entonces vean la pseudopelada de Brock que me va a dejar estos pelitos como de muñeca. Vean como los mechoncitos que les vemos justo a las muñecas. El líquen planopilar es una enfermedad inflamatoria donde vamos a tener también pápulas, un poquito de comezón y se va a caer el pelo. La mucinosis folicular, donde se me va a agregar justamente mucina a nivel del folículo piloso, lo cual me va a impedir que salga y con el tiempo no, de hecho, no va a poder volver a salir. Esta es la que les decía, la alopecia frontal fibrosante, que está como muy de moda. Muchos tricólogos en el radio, en la televisión están hablando de ello, donde son mujeres de mediana edad en las que empieza la zona de implantación del pelo, se va yendo hacia atrás. Generalmente les vamos a ver papulitas, a veces son asintomáticas, algunas veces pueden referir un poco de ardor, un poco de comezón. Y otra característica es que también se les van cayendo las cejas. Entonces, les digo eso, pongan atención. También es bastante frecuente. Vean aquí una metástasis de cáncer de mama, la alopecia queloide y el lupus eritematoso. Cuando tengo un paciente con problemas de pelo, pues bueno, tengo que hacer un interrogatorio súper completo, tengo que preguntar alguna endocrinopatía o enfermedades autoinmunes, si están tomando algún medicamento, por ejemplo, los citostáticos, que estos son los medicamentos que usamos para el cáncer. Muchos me van a tirar el pelo y van a producir un efluvio catágeno, digo, anágeno, y desafortunadamente es una de las caídas del pelo más dolorosas. Los pacientes llegan contigo porque cuando se les cae el pelo les duele mucho y cuando algunas veces se les recomienda raparse, aún así, aunque el pelo esté muy cortito, cuando se cae les duele mucho. Yo justamente hoy voy a ver, hay un caso que de verdad me tiene preocupada porque es una niña de 15 años que yo veía por acné y ahorita me escribió la mamá que tiene cáncer de ovario con metástasis a vejiga y piplón. Ay, no, pobrecita, está muy chiquita. Y justamente ya me dijo que lo que necesita es que la vea yo por la caída del pelo. Pero bueno, también el uso de anticoagulantes, antitiroideos, pueden ser medicamentos que me tiren el pelo. Hay que preguntar también el tipo de cepillado y de peinado, vean si se aprietan mucho, lo que les comenté del pelo húmedo y el pelo mojado, de acuerdo al tipo de pelo, el uso de químicos, todas estas mechitas rojas, amarillas, naranjas, verdes, moradas que nos estamos poniendo, la verdad es que nos están lastimando mucho nuestro pelo. En cuanto a la exploración física, vamos a usar lo que se llama pilotracción o signo de Saburo, donde vamos a tomar un mechoncito, donde más o menos tengamos unos 50, 60 pelos y los vamos a jalar con relativa fuerza. Y si yo me quedo con más de 5 pelos, pues esto quiere decir que es positivo. Otro de los signos, el de pellizco o de jacket, me habla de atrofia folicular. Si ustedes ahorita en este momento intentan pellizcarse la piel cabelluda, pues no se puede porque el mismo pelito no permite que la dobles. Pero cuando yo la pierdo o cuando el folículo piloso ya está muy débil, pues voy a ver estos pliegues. Y la tricoscopía actualmente es una muy buena herramienta para estar checando los cambios a nivel del folículo piloso para poder hacer diferentes diagnósticos. Ahorita vamos a ver que la alopecia areata tiene signos específicos en la dermatoscopía, que bueno, si la aplicamos al pelo se llama tricoscopía. De acuerdo a lo que yo esté sospechando, puedo pedir una biometría hemática, química sanguínea, cinética del hierro, perfil hormonal o tiroideo, anticuerpos e incluso podría llegar a tomar biopsia en algunos casos. ¿Dudas con esta generalidad de las alopecias? No, doctora, todo bien. Perfecto, ahora vamos con lo que es específicamente ya la alopecia areata, que esta es una condición autoinmune, recurrente y remitente que nos va a producir grados variables de pérdida de pelo en personas que ya traen esa genética y esto va a ser respuesta a diferentes desencadenantes ambientales que algunos aún no los conocemos. Eh, También la conocen como pelada o alopecia en áreas.
Su prevalencia es del 1 al 2%, no hay un predominio de raza, aunque sí, al parecer lo vemos más en mujeres. Es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes, raro en neonatos y en niños. El 8% va a desarrollar una forma crónica de la enfermedad y del 15 al 40% de los pacientes con alopecia areata tienen antecedentes familiares. Eh, la etiopatogenia, bueno, sabemos que son el autoinmune, los factores genéticos, ahí tienen los complejos de histocompatibilidad que conocemos, y entre los factores ambientales, les decía que el estrés puede quitar producir un efluvio telógeno, y en el caso de la alopecia areata, no es que el estrés sea el que te tire el pelo, el estrés es el que desencadena la respuesta autoinmune, entonces tengan cuidado con eso porque todo el mundo dice, ay, sí, la alopecia areata es por estrés. No, por favor, recuerden que es una enfermedad autoinmune. También puede llegar a tener deficiencia de vitamina D, que yo no sé si ustedes se han tomado sus niveles de vitamina D, todos tenemos deficiencia, zinc o folatos. Y les comentaba, esto al final de cuentas es una enfermedad autoinmune y el pelo tiene una protección de nuestro sistema inmunológico eh, que cuando se ve alterada, vamos a tener justamente la alopecia areata. Y aquí lo que vamos a tener es primero un aumento de linfocitos TCD4 y después una caída de los CD8. Como es una enfermedad autoinmune, pues se puede relacionar con otras enfermedades autoinmunes como el vitiligo, tiroiditis, anemia perniciosa, miastenia gravis, uveitis, artritis reumatoide, diabetes tipo 1, colagenopatías, algunos casos también con dermatitis atópica. En cuanto a la clasificación, vamos a tener, de acuerdo a la forma clínica, puede ser en placa, reticular, ofiásica o inversa, que se llama cisaifo o difusa. Y por extensión puede ser focal, multifocal, total o universal. Aquí pues vamos a hablar no nada más de la cabeza, sino de diferentes partes del cuerpo. Tenemos las atípicas, que es la incógnita, la que tiene un padrón androgenético, que la podríamos tranquilamente confundir con este tipo, la perinevoide, que es la que sale alrededor de los lunares, y la canicie súbita. ¿Ustedes han oído hablar de esos casos de que hay alguien amaneció canoso de la noche a la mañana? No, No, doctora. doctora, no. Bueno, cuando ya estaba así como ustedes, en el Hospital General había un residente en medicina interna que, bueno, pues a pesar de ser residente joven, pues tenía como el pelo bien canoso, ¿no? Y ellos, ya saben, la leyenda urbana decían que casi lo habían matado en su servicio social y que de ahí, de un día para otro, amaneció canoso. Ahorita vamos a ver ese síndrome de María Antonieta, que se ubican quién es María Antonieta. Sí. Ah, perfecto. Bueno, ahorita platicamos de eso. En cuanto a la topografía, el 90% de los casos va a estar afectada la piel cabelluda, pero lo podemos ver en cualquier parte que tengamos pelos, como cejas, pestañas, barba, bigotes, axilas, pubis, piernas, cualquier parte que tenga pelo, pues podemos tener alopecia areata. Y pues vean aquí estos ejemplos a nivel de la barba, a nivel de la ceja, me ha tocado ver a nivel de las pestañas. ¿Y qué vamos a ver morfológicamente? Pues bueno, son estas placas alopécicas que suelen ser redondas u ovaladas, que miden desde algunos milímetros hasta a veces varios centímetros, y pueden ser como en este caso, vean, solamente una placa, o podemos tener varias placas que incluso pueden llegar a confluir y a darme como una especie de alopecia más extensa. En cuanto a la piel, la vamos a ver lisa y brillante. Cuando yo la toco se siente así como acolchonadita. Y en la periferia vamos a tener esto que se conocen como pelos peládicos, que son pelos cortitos de 0,5 a 1,5 centímetros, y que parte de mi exploración en la alopecia areata es justamente jalar como los pelitos de la periferia para ver si se tienen conmigo. Si yo todavía tengo presencia de pelos peládicos, quiere decir que mi alopecia areata está muy activa. Si ya no lo tengo, puede ser que ya esté en remisión, ¿no? Esto es
obviamente haciendo esa pilotracción positiva. Vamos a ver en la dermatoscopía estos signos, pelos en signos de admiración, que yo no sé, hay que usar, acuérdense, un poquito de imaginación. Entonces, vean, aquí tengo mi signo de admiración, tengo mi palito y vean como mi puntito del signo de admiración. También voy a tener puntos amarillos, como lo ven aquí, que no significa simplemente que el folículo piloso está ocluido por queratina. Cuando los pacientes se van recuperando, puedo llegar a tener leucotriquia. ¿Se acuerdan en la clase de vitíligo? Que siempre se me olvida cambiar la foto de un paciente que se recuperó de alopecia areata y que le salieron todos sus pelitos blancos. Y generalmente suele ser asintomática, aunque algunos pacientes dicen que cuando empieza pueden llegar a tener un poquito de ardor o de comezón, pero la verdad es que la mayoría de los pacientes ni siquiera se da cuenta que tiene la alopecia areata hasta que alguien los peina, alguien les hace cuchicuchi o van a cortarse el pelo. Ahí es cuando, oye, te falta un pedazo de pelo, sobre todo si está pues en la zona occipital o parietal, ahí es un poquito más difícil verla. Habíamos visto de la clasificación por cómo me afecta, pues vamos a ver, esta es la alopecia areata ofiásica, que significa en serpiente, y pues bueno, esto va a estar afectando la zona de implantación del pelo. Entonces, vean, esto a alguien le pareció una serpiente y por eso quedó así. Y la inversa, que es el sisiafo, pues bueno, también ahora va a ser, pero por el frente. La alopecia areata difusa es justamente que no vamos a ver esas placas que estábamos viendo al inicio, sino que vean una caída así como que no tiene un patrón tan definido, o la que parece a la alopecia androgenética. Pero, pues bueno, la alopecia androgenética generalmente se lleva un buen rato en estarse desarrollando, tengo antecedentes familiares, y pues bueno, en la alopecia areata difusa esto es de manera relativamente rápida. En placas, vean lo que les decía, que son esas redonditas que pueden ir confluyendo y me forman todas estas áreas sin pelo. Vean aquí, pues ya casi está tomado todo. La alopecia areata total es la que me va a afectar en su totalidad la piel cabelluda. Entonces, vean, pues aquí ya no me queda ningún pelito. Vean, aquí hasta incluso empieza a tomar un poquito de la ceja. Y la alopecia areata universal es en la que se me cae el pelo de todo el cuerpo. Les decía la alopecia areata canicie súbita, conocida como síndrome de María Antonieta. Aquí tienen a la reina María Antonieta, donde pues se dice que a ella cuando la detuvieron y cuando pues ya la condenaron a la guillotina, pues se volvió canosa súbitamente. La realidad es que no pasa de un día para otro, pasan varias semanas. Yo ahorita tengo un caso de justamente de síndrome María Antonieta y este paciente... me enseñó sus fotos en diciembre, todavía en las celebraciones de diciembre, que está muy contento con su pelo entrecano, pero pues con todo su pelo. Ni siquiera tiene antecedente de alopecia androgenética ni nada. Y pues para marzo resulta que ya nada más tiene canas, ¿no? Entonces, pues vean, no es que fue súbitamente, se lleva varias semanas en que se desarrolle, y esto es porque los pelitos oscuros son más susceptibles de este proceso inflamatorio mediado por células TCD8 y la canita se cae mucho más lento. Otro que sufrió esto justamente en la misma época de María Antonieta, pues fue Tomás Moro, también cuando le dijeron que iba a pasar por la guillotina. La alopecia areata también me puede afectar las uñas y pues bueno, uno de los hallazgos es que puedo tener las lúnulas rojas, vean cómo se ve rojito acá, o puedo llegar a tener pozuelos o pits. ¿Quién me dicen qué otra enfermedad vimos pozuelos o pits? Vitiligo, Doc. Ah, no. Era en cáncer, ¿no? Creo en melanoma.
No, tampoco. Ahí vimos el signo de Hutchinson. Psoriasis, doctora. Exacto. ¿Quién me dijo psoriasis? Yo, Hernández Arciniega. ¿De qué grupo eres? Del 8, doctora. Ok. Y traquionitia, que también la vimos justamente en psoriasis, que es así como si hubieras agarrado la lima y se te pasó la mano y bueno, dejaste las uñas así como todas disparejas y opacas. También puede tener manifestaciones oculares como opacidad capsular, reflejo corneal o palatinos abolidos, disminución de la agudeza visual. Entonces vale la pena preguntarle a nuestros pacientes todo esto y en caso de que sí tengamos datos a nivel de los ojitos, pues mandarlos con el oftalmólogo. En cuanto al pronóstico, se hizo esta tablita donde se clasificó en el tipo 1, donde el 83% de los pacientes se van a recuperar más o menos bien, solamente el 5% van a evolucionar a una alopecia total, donde no hay enfermedades de otro tipo. La tipo 2 es el 10% de los pacientes, donde hay pacientes con dermatitis atópica. Su evolución suele ser más larga y un tercio de los pacientes pueden desarrollar alopecia total. La prehipertensiva, esta la vamos a ver en adultos jóvenes. Hay que preguntar el antecedente familiar de hipertensión y aquí la alopecia total puede venir en el 20% de los casos y la combinada, pues cuando tenemos cualquiera de estas tres anteriores, y muchas veces se relaciona con otras enfermedades autoinmunes o endocrinas y la alopecia total puede venir en el 3% de los casos. Diagnósticos diferenciales: tricotilomanía, tiña de la cabeza, secundarismo sifilítico, lupus eritematoso, efluvio telógeno, alopecia androgenética y la intoxicación por talio, pero ese también me da una alopecia universal, ¿no? Entonces, eso hay que verlo. Y yo no sé si a ustedes les gusta leer así como novelas y eso, y si conocen una obra que se llama Flores en el ático. Nadie ha, No, ha leído doctora. Flores. ¿No la han leído? Léanla, está interesante. No les voy a hacer spoiler. Y de hecho está saliendo, son varios libros. Está saliendo en la televisión porque el otro día vi que mi mamá estaba viendo estas como tipo miniserie de Flores en el ático. Entonces está interesante. Este, y ahí van a hablar un poquito del tallo. Entonces, vean, la literatura también nos enseña dermatología. Y bueno, ya tengo a mi paciente con alopecia areata. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, puedo poner toques irritantes con ácido acético glacial, corticoides tópicos. Generalmente lo que mandamos es betametasona o clobetasol. Inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus o el pimecrolimus. Análogos de la vitamina D, aunque este es fuera de indicación, pero podemos hacer un tratamiento parecido al que hacemos para psoriasis con betametasona y calcitriol, o incluso inyectarles a la triamcinolona directamente en las lesiones. Para las alopecias universales podemos dar corticoides sistémicos. ¿Y por qué no recomendamos tanto los corticoides sistémicos en los otros tipos de alopecia areata? La verdad es que puede haber una recuperación relativamente rápida y no sabemos muy bien por qué. Así como fue rápida la recuperación, es rápida la caída otra vez. Entonces, como que cuando vemos el riesgo-beneficio, no vale la pena. Podemos dar también metrotexate, acetoprina o inhibidores de los JAKs como el tofacitinib. Y no sé si tengan alguna duda. Doctora, yo leí en un libro viejito que, bueno, no sé, que se llegó a utilizar la melanidina.
Ah, sí, como un poquito como irritantes. ¿Te acuerdas en dónde vimos ese medicamento? En vitiligo, doctora. Exactamente. Un poquito como irritante que te soleas para hacer el mismo efecto del ácido acético glacial como irritante. Es como la explicación del por qué funciona y por qué tampoco ya no lo usamos tanto. Es porque como que le distraes al sistema inmunológico porque estás irritando por otro lado y entonces como que se le olvida la alopecia areata. La verdad es que no es tan efectivo, pero bueno, pues cada día tenemos más arsenal terapéutico, sobre todo con los biológicos en las enfermedades autoinmunes. Entonces, bueno, habrá que preferir esos en un futuro, sobre todo cuando bajen de precio y sea un poquito más accesible para todos. Pero, pues, si no, de esa misma manera funcionaba la meladinina. ¿Alguna otra duda? Sí, yo, doctora. La química sanguínea de cuántos elementos se pide. Mm, Aquí lo que te interesa ver, pues, es sobre todo la cinética del hierro. Actualmente creo que hay una competencia como de los laboratorios, a ver quién te saca más en la química sanguínea. Por ejemplo, el Chopo y Polanco, las químicas sanguíneas que ya tienen más de 40 elementos, incluyen la cinética del hierro, entonces ya te dan el hierro, la ferritina, el porcentaje de hierro, entonces de 40 y tantos elementos te ayuda. Si estamos hablando que hay unos diagnósticos diferenciales con desnutrición, entonces pues nos interesa ver proteínas, ¿no? Cómo está la albúmina, si estamos perdiendo albúmina por algún lado. Eh, Algunas veces hasta vale la pena si tenemos una anemia que no sabemos bien de dónde va, pues hasta sangre oculta en heces, ¿no? Y todos esos tipos de estudios. ¿Alguna otra duda? No, doc. Y pues bueno, como todavía es temprano, y si no, no acabamos los programas, vamos a ver una parte de tumores benignos, no todos, porque sí es una clase larga, pero vamos a ver los primeros que llegamos hasta los quistes. Bueno, entonces vamos a ver los tumores benignos. ¿Se acuerdan que cuando vimos cáncer, yo les comentaba que todas las estructuras de la piel son susceptibles de que les pase un cáncer? Y asimismo, todas las estructuras de la piel son susceptibles de que tengan algún tumor benigno. Entonces, vamos a empezar con los tumores benignos del tejido fibroso. ¿Y por qué? Porque son súper frecuentes. Los fibromas como el fibroma blando y la pápula fibrosa de la nariz. También vamos a ver el dermatofibroma. Créanme que tumores benignos son muchísimos. Yo les podría decir que nosotros como residentes, nuestra clase de tumores benignos duraba prácticamente un año en lo que estudiamos todos los tumores benignos, pero bueno, aquí nada más vamos a ver como los más frecuentes. Y seguramente ustedes han visto a este tipo de pacientes, ¿no? Este tipo de lesiones en los pacientes, a lo mejor hasta en casa, los papás o los abuelitos les han visto estas lesiones, que son bastante frecuentes. Los conocemos con muchos nombres: fibroma blando, fibroma péndulo, fibroma moluscum, pólipo cutáneo, pólipos fibroepiteliales, acrocordones, apéndice cutáneo, y en general cuando son muy grandes y que ya tienen tejido celular subcutáneo, los conocemos como fibrolipomas. Esta es una hiperplasia localizada del tejido dérmico, afecta a ambos sexos. Su incidencia aumenta con la edad. De hecho, el 60% de los pacientes mayores de 70 años ya va a tener algunos. Y también se puede considerar como un marcador de diabetes mellitus tipo 2, pero no en todos los casos.
Y por favor no cometan ese error que frecuentemente me lo encuentro con médicos familiares, con médicos generales, que les ven esto y luego sentencian al paciente a por lo menos resistencia a la insulina. Y la realidad es que no. Les podría yo decir que mi paciente más chiquito, al que le quité un fibroma blando, tenía 4 añitos y entonces alcanzó a perfecto pato, ahora lo veo por acné. Y la siguiente paciente tenía 9 años perfectamente sanos. Hay casos familiares. Si en tu familia hay muchos de estos, pues seguramente tú vas a tener muchos de estos. Y vean esta pielecita, pues se ve como muy limpia. A lo mejor si veo un paciente como este, donde ya también tengo acanthonsis nigricans, pues entonces sí ya podría estar empezando a sospechar resistencia a la insulina o incluso diabetes, ¿no? Pero no todos los casos son marcadores de diabetes. Por favor, no asusten a los pacientes, explórenlos mejor, interróganlos mejor para que den un mejor pronóstico de estos pacientes. ¿Dónde los voy a ver? Principalmente en grandes pliegues como el cuello, las axilas, pero a veces también en los párpados, pliegues submamarios e incluso en las ingles. Morfológicamente van a ser neoformaciones pediculadas, que pueden ser únicas o múltiples, pueden ser del color de la piel o pueden ser ligeramente cafecitos. Yo digo que las pieles blancas tienen fibromas blandos blancos y las pieles morenas tienen fibromas blandos obscuritos. Algunos les podemos ver pliegues en su superficie como en estos y normalmente miden de 3 a 5 milímetros, ¿no? Evidentemente este ya se salió de esa medida, pero seguramente tengo un componente de tejido celular subcutáneo bastante importante. Vean esta paciente aquí en la axila, pues fue un fibrolipoma, lo sé porque le tomamos su biopsia, aquí le hicimos un uso y luego suturamos para quitar esta lesión. Aunque vean, está bien grandote, seguramente más fácil de quitar, porque pongo un poco de anestesia, corto justamente en el pedículo y cauterizo. También este es un fibrolipoma. Y déjenme decirles que yo me he encontrado fibrolipomas bien grandotes. Uno fue en la cara, en el surco nasogeniano, ahí venía. Y el más grande que me encontré, ni siquiera estaba en la ingle, estaba en la cara interna del muslo, en el tercio superior. Y este tenía el tamaño como de una naranja chiquita. Cuando la paciente llegó, pues no puse atención, pero pues ya que se fue y había visto esto, se le veía a través del pantalón, ¿no? Y la verdad es que fue lindo quitarlo. Estuvo bonita nuestra cirugía, a pesar de que tenía unos vasotes sanguíneos. Y en cuanto a la histopatología, pues vean aquí lo que voy a tener son estas fibras colágenas que en lugar de estar corriendo horizontales a la epidermis, van a estar verticales, ¿no? Y eso es lo que nos habla pues de ese crecimiento vertical. También va a tener varios vasitos sanguíneos. Vean aquí todo esto que les ven aquí, son luces de vasos sanguíneos. Y por eso es que un remedio que mucha gente usa, no es obviamente para nada el más adecuado, es que agarran un pelo y amarran el fibroma blando y pues lo que vamos a hacer es cortar la circulación y vamos a provocar un pequeño infarto de la piel y finalmente se va a caer el fibroma blando. ¿Por qué no lo recomendamos? Pues primera, porque es doloroso y segunda, porque muchos pacientes se infectan cuando hacen ese tipo de procedimientos. Así que lo más indicado para quitarlos, pues es quitarlos con tijeritas. Vean aquí mis tijeritas de mis favoritas. También podemos poner criocirugía, aunque este es el Cryac. La técnica para criocirugía de los fibromas blandos son como unas pincitas que las vamos a congelar y vamos a tomar justamente con esas pincitas nada más el pedículo. A mí no me gusta mucho porque el melanocito es muy susceptible al frío, que se muera con el frío. Entonces, como si tengo que dejar varios segundos estas pincitas, puedo provocar una mancha hipocrómica permanente. Y la realidad es que el tratamiento de los fibromas blandos es meramente cosmético. Y si voy a dejar una cicatriz cuando yo uso la electrofulguración o una mancha como la criocirugía, pues no tiene como mucho caso, ¿no? La radiofrecuencia es un aparatito que se llama Elman, se calienta mucho una horquilla y vas jalando, entonces al momento de hacer el corte también vas haciendo hemostasia. Entonces les decía, esto es meramente cosmético. Yo por acá cerca de uno de los consultorios hay un Walmart donde hay un local
que quitan verrugas. La gente lo conoce como verrugas, evidentemente no lo son. Y ahí te dicen que una verruga por 145 pesos y le van bajando. Si son más de 10 verrugas, cada una te cuesta 135 pesos. Así que bueno, pues creo que es un buen negocio. Imagínense un paciente como este, pues ya sacaste una muy buena lanita, ¿no? Entonces, el tratamiento es fácil, es cosmético. Vean esta paciente con su fibroma blando aquí en el párpado inferior, un poquito de anestesia, corte, cauterización y vean, no le quedó nada. Otra de los tumores fibrosos es la pápula fibrosa de la nariz. Estas son adquiridas, no sabemos cuál es su causa. Generalmente aparecen en los adultos jóvenes y lo vamos a ver en cara, principalmente en la nariz, pero vean, esta es una pápula fibrosa de la nariz, lo sé porque tengo la histología y pues no está en la nariz. Y vean, generalmente son estas bolitas que cuando yo veo a la bruja de Blancanieves que la ponen ahí con su verruga en la nariz, pues digo, o eso es un nevomelanocítico o es una pápula fibrosa de la nariz, ¿no? Son neoformaciones cupuliformes, algunas de aspecto polipoide como estas, pueden ser únicas, aunque a veces pueden ser múltiples, como es el caso de este paciente que vean, tiene dos acá, este es un lunar. Generalmente son del color de la piel, a veces son ligeramente eritematosas, miden de 3 a 5 milímetros y suelen ser asintomáticas. Aunque como también luego tienen muchos vasitos sanguíneos, por ejemplo, en el caso de este paciente, él decía, es que cada que me da gripa, esta lesión termina sangrándome de que se irritaba al sonarse, entonces pues fue el motivo por el cual lo quitamos. Aquí, pues lo que vamos a hacer es poner un poquito de anestesia, rasuramos, mandamos la pieza a patología y electrofulguramos. También podemos hacer criocirugía, pero la verdad, aunque yo soy fan de la criocirugía, no he tenido buenos resultados de las pápulas fibrosas. Hay como muchas recidivas, así que, pues más rápido, rasurado y electrofulguración. El dermatofibroma también tiene muchos nombres, como fibroma simple, histiocitoma fibroso benigno, fibrosis nodular subepidérmica, histiocitoma, dendrocitoma dérmico y fibrohistiocitoma benigno. ¿Y a ustedes qué les parece esta lesión? ¿Cómo de qué le ven cara? Pareciese a simple vista un lunar, pero pues no es eso. Exactamente, ¿no? Y eso creo que es algo importante porque los podemos confundir tranquilamente con lunares. Y de hecho, muchos pacientes, el motivo de la consulta es que les salió como un lunar rarito. Normalmente lo vamos a ver en las extremidades, principalmente las inferiores, aunque pueden salir en cualquier parte del cuerpo, pero digamos que es lo más frecuente. Y los vamos a ver como este pequeño nódulo dérmico, como una lesión exofítica, una neoformación exofítica o en forma de botón o incluso deprimidos. Entonces vean aquí pues como nódulo dérmico, no hay para andar jugando acá. O pues vean estos como deprimidos, donde nada más se ve como la manchita, pero cuando tú lo tocas, palpas perfectamente la neoformación. Es asintomático, es más frecuente en mujeres, generalmente después de los 30 años, y muchos de los casos están asociados a la picadura de un artrópodo, principalmente de mosquitos, ¿no? Que te picó el mosco ahí y pues ya después te salió esta lesión. Les decía que algunos pues son como ese que se ve como un lunar raro y ese es el motivo de la consulta, otros que son las manchitas y cuando nosotros los palpamos hay que hacer esta maniobra donde cuando nosotros hacemos esto, les digo, se siente perfectamente la lesión. Y si yo lo aprieto, está esto que se llama el signo de la pastilla o del hoyuelo, donde no sé si se fijan, aquí donde dice la flecha, justamente se fue como si se formara una rayita como la ranura de las pastillas con las que nos ayudan a partirlas a la mitad, pues justamente se puede hacer eso, por eso se llama así. A la dermatoscopía, pues vean cómo se ve la lesión, como en forma de botoncito, pero cuando yo lo veo con el dermatoscopio, pues voy a ver este centro blanquecino que me habla mucho de que sea un dermatofibroma. Y la histología, pues bueno, vean cómo voy a tener plegada mi epidermis, la voy a tener hiperpigmentada, por eso es que vemos el color, y es la neoformación, si ustedes se fijan, está en la dermis media,
Y aunque no está encapsulada, pues la verdad es que está bastante bien delimitada. Está formada por fibras de colágenas y por histocitos que tienen un patrón estoriforme. ¿Ustedes ubican qué significa esta palabra? Pero bueno, sí recuerdan los reguiletes. Sí, sí. Sí, Acuérdense, hay que tener mucha imaginación aquí. Pero vean, este es como mi centro del reguilete y estas son las aspas del reguilete. Si lo alcanzan a ver, vean, tengo las aspas del reguilete. El centro del reguilete, una aspa, otra aspa, otra aspa, otra aspa, otra aspa. ¿Sí lo alcanzan a notar? sí. Bueno, ese es el patrón estoriforme, ya se aprendieron otra palabra, y el dermatofibroma es uno de los que lo tienen, pero escucharán en patología muchas entidades que tienen este patrón estoriforme. Diagnóstico diferencial con melanoma maligno, que ya lo vimos, los melanocitos, que yo creo que los vamos a ver la próxima clase, el sarcoma de Kaposi, que acuérdense que en los pacientes con VIH está producido por herpes virus tipo 8. Pueden llegar a tener involución espontánea, pero pues el tratamiento es quirúrgico, pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Vean aquí este paciente con 2 lesiones y pues bueno, lo que vamos a hacer es trazar un usito, ponemos nuestra anestesia, cortamos y después suturamos. Evidentemente tenemos que llegar a este tejido celular subcutáneo para asegurarnos de que los quitamos. Luego vamos a ver los quistes. ¿Ustedes se acuerdan allá de la segunda clase que tuvimos en cuanto a las lesiones elementales? El quiste es una lesión elemental como tal, y estas son neoformaciones intraepidérmicas benignas que van a tener una pared y un contenido. Sin embargo, vamos a tener los pseudoquistes. La clasificación, vamos a tener los quistes verdaderos que realmente tienen un epitelio, donde vamos a tener el epidermoide, y se llama así porque se parece mucho a la epidermis, o sea, la cápsula se parece a la epidermis. Déjenme pasar, que pase la campana de la basura. El triquilemal, que viene del pelo. Bueno, todos venían del pelo, pero ahorita les voy a enseñar de dónde. El quiste de Milium, que son quistes epidermoides muy chiquitos y muy superficiales. El quiste dermoide, que viene de los planos de fusión binaria desde la formación del fetito. Los quistes eruptivos vellosos y el esteatocistoma. Ahorita vamos a hablar de todos ellos, menos del esteatocistoma. El esteatocistoma es un quistecito que generalmente me va a aparecer en la región genital, mucho en el escroto, en los labios mayores, y son pequeñas bolitas que se ven ligeramente amarillas, y esto porque, acuérdense, esteato es grasa. Y cuando yo lo veo en el microscopio, voy a ver glándulas sebáceas. Entonces, tiene este epitelio rodeado de sus glándulas sebáceas. Pues, como todos, hay que quitarlos con cirugía. Los no estratificados, o sea que solamente van a tener una capa de células, que es el hidrocistoma. Pongan atención, seguramente van a ver varios, es que los encuentro mucho en el canto externo del ojo y se ven como bolitas y se ven traslúcidas. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples, a veces son chiquitos, pero a mí sí me ha tocado quitar uno más o menos que midan como casi 1 centímetro, y les digo, son bolitas que se encuentran sobre todo hacia el canto externo. Y tengo a los pseudoquistes, que son los que no tienen el epitelio, simplemente tienen una acumulación ahí, que es el ganglión, el muscocele, el pseudoquiste articular y el quiste mixoide. Ahorita vamos a ver algunos. En cuanto a la etiopatogenia, la verdad es que no estamos muy seguros cuál es el origen de los quistes, pero digamos que tenemos como 3 hipótesis y me explican los diferentes quistes. Uno, por oclusión del folículo pilosebáceo. Generalmente me explica el triquilemal, el dermoide.
la siembra de células epidérmicas dentro de la dermis, ya sea por un trauma espontáneo o quirúrgico o incluso por el uso de corticoides. Igual me explica un poquito el epidermoide o los quistes de Milium, o atrapamiento de las células epidérmicas en planos de fusión embrionaria. Y esto, por eso voy a poder tener quistes epidérmicos intracraneales, intraabdominales e incluso testiculares. Yo les decía aquí, el pelo es el que está implicado y vean pues aquí, si viene de la vaina radicular externa, o sea, vean muy abajo, voy a tener quistes triquilemales, y si vienen más arriba, puede ser el quiste epidermoide, el de Milium, el quiste folicular pigmentado o el quiste eruptivo velloso. Y lo que les decía, el esteatocistoma, vean, viene del conducto sebáceo, y entonces en la histología voy a ver justamente glándulas sebáceas. Vamos a empezar con el epidermoide, que es el más frecuente y recibe otros nombres como quiste epitelial, quiste infundibular, quiste de influsión intraepidérmica, quiste queratínico y quiste sebáceo. La verdad es que a mí me cae un poquito gordo el nombre de quiste sebáceo porque no contiene grasa, contiene queratina. Y pues vean, finalmente son bolitas que de repente dices, pues no, que estaba incluido el pelo y en el dedo pues no tenemos pelo. Pero entonces pues ahí es donde se piensa en esta teoría de una siembra de células epidérmicas secundarias a algún trauma. Los epidermoides pueden ser primarios, que aparecen espontáneamente, o secundarios porque tenemos alguna herida. Pueden ser múltiples o aislados, generalmente aparecen en la adolescencia y miden de 0.5 a 5 centímetros. Y la zona en donde lo voy a ver con mayor frecuencia, vean, es el cuello, los hombros, la parte alta de la espalda y prácticamente toda la espalda. También los puedo ver en la cara, más raro a nivel del tronco en la cara anterior, y también en cualquier otra parte del cuerpo. Pero los moraditos son donde lo vemos con mayor frecuencia. Una de las características de este quiste es que van a tener una comunicación con la superficie, como este. De hecho, muchos pacientes cuando tienen quistes pequeñitos lo confunden con comedones abiertos. Entonces siempre te dicen, ay doctora, es que es una espinilla que me estoy aprieta y aprieta y siempre le sale y nunca se me quita. Pues no se va a quitar porque es un quistecito, ¿no? Entonces vean esta comunicación que tiene este taponcito de queratina que me lo está protegiendo de la entrada de las bacterias de la superficie. Cuando lo aprietan, pues los pacientes ven esto, que es lo que se confunde con grasita, pero en realidad es queratina y la verdad es que huele súper feo. Muchos piensan que están infectados, pero bueno, se lo siguen apretando. Y si se lo siguen apretando un día de estos, pues sí lo pueden infectar. Quitan ese taponcito de queratina, van a entrar las bacterias al quistecito, al saquito, y bueno, se va a desarrollar ahí. Entonces la piel se va a poner eritematosa, se va a poner indurada, caliente y evidentemente voy a tener salida de pus. Y puedo tener salida de pus y de queratina. Ahorita me acaba de mandar una paciente un mensaje que quería quitarle un absceso a su mamá con una crema para hongos, pero bueno, o con Barmicil, le puso Barmicil, yo decía, bueno, Dios santo. Entonces, vean, aquí tengo mi quiste dermoide, mi bolita, tengo mi taponcito córneo y vean la histología, pues tengo aquí este epitelio poliestratificado que se parece a la epidermis y vean cómo tiene una conexión con la superficie. Vean la característica de la queratina que está ahí, se ve como laxa, se ve como flojita. Y pues bueno, el tratamiento es quirúrgico. Vean aquí con su quistecito epidermoide, lo quitamos en el 19 y pues para el 22 casi no se le veía la cicatriz a la paciente. El quiste triquilémico es el segundo en frecuencia, del 10 al 20% de los quistes. También se conoce como lobanillo, quiste pilar, quiste triquilemal o quiste piloso. Y pues vean, este generalmente va a estar en la piel cabelluda. Aparecen después de la pubertad, son más frecuentes en mujeres, también pueden ser solitarios o múltiples, y generalmente cuando son múltiples tienen una herencia autosómica dominante. Y entonces vean, la piel cabelluda es en donde con mayor frecuencia lo vamos a ver.
Pero bueno, me aparecen también en la cara, en el cuello, en la espalda alta, en la región genital y a veces cuando tienen un orificio puede tratarse de un quiste híbrido, o sea, una combinación como de epidermoide con triquilemal. Y una de las características de los quistes triquilímicos es que suelen ser dolorosos. Entonces, cuando hablamos de la piel cabelluda, los pacientes acuden porque, primera, les duele peinarse o segunda, a veces hasta acostarse les duele. Eh, yo a la paciente que más quistes le he quitado en una sola sesión fueron 7 porque no vivía aquí en la Ciudad de México y pues ya no se podía dormir. Dice que se tenía que dormir sentada y sin que su cabeza le pegara a nada porque pues le dolía mucho. La característica clínica, pues es un quiste, pero no va a tener ese orificio de salida, ¿no? Vean aquí la histología, como tengo mi quiste, y pues bueno, aquí no hay ninguna salida hacia la superficie. Y la queratina suele ser más densa. ¿Se acuerdan cómo era en el epidermoide, como muy flojita? Y aquí vean, ¿no? Se ve rosa, rosa de lo densa que es. E incluso podemos llegar a tener zonas de calcificación, que es esto moradito, y obviamente, pues cuando se lo tocan, pues eso todavía les duele más. Como el paciente no se está, aunque se esté tocando el quiste, no hay salida, pues rara vez se infecta. Luego tengo el quiste dermoide. Estos van a aparecer en la lactancia en planos de fusión binaria. Entonces los podemos tener en la fontanela anterior, en la frente superolateral, muy frecuentemente en el párpado superolateral. Vean aquí uno en la región submentoniana, que incluso vean hasta toman la lengua. Y el 25% de los casos que aparecen en la línea media pueden incluso tener una conexión intracraneal, por lo cual nos conviene hacer estudios como una resonancia magnética para ver a dónde llegan. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues bueno, se van a ver como nódulos, como neoformaciones subcutáneas, pueden ser del color de la piel, algunos se pueden llegar a ver ligeramente azulados, no transiluminan y miden de 1 a 4 centímetros. Y les decía, esta es como la topografía más habitual, aquí arribita de la ceja es donde los vamos a ver. Como este viene desde la vida embrionaria con células pluripotenciales, puedo llegar a tener pelos, dientes, músculo, hueso en su contenido. Vale la pena hacer estudios de laboratorio, de imagen, también para ver qué contiene, hasta dónde llegan, lo que les decía, sobre todo los de la línea media, para ver si no tiene una conexión intracraneal. Y pues bueno, el tratamiento es quirúrgico. Los quistes eruptivos vellosos son más frecuentes en adolescentes y en adultos jóvenes. Afecta a ambos sexos, lo vemos más en caucásicos y hay algunos que nacemos con ellos y otros que nos salen entre la primera y la segunda década de la vida. La topografía más habitual es el pecho, aunque puede bajarse incluso hacia el abdomen. Y lo que vamos a ver son múltiples quistecitos. Vean, ¿no? Aquí todos estos amarillitos, a veces no son tan grandes, miden unos cuantos milímetros y se ven así de chiquitos. Em, Algunos pueden llegar a involucionar, pero la realidad es que la mayoría persisten y pues hay que quitarlos. En cuanto a la histología, vean, aquí tengo mi epitelio, tengo igual una queratina más o menos laxa, pero todas estas rayitas que ustedes le ven justamente son pelitos y por eso se llaman eruptivos vellosos. El tratamiento de todos los quistes los podemos dejar en observación o podemos hacerle su tratamiento quirúrgico. Hay que quitarlos. Vean aquí cómo se ve justamente la capsulita. Hay que quitar muy bien la cápsula. Si yo dejo algo de cápsula, va a tener una recidiva. Voy con estos, los chiquititos. El quiste de Milium, que es un quiste epidémico muy superficial, mide de 1 a 2 milímetros. Generalmente los veo blancos o ligeramente amarillitos. También contienen queratina y muy frecuentemente los voy a ver en la cara, en la frente, en los párpados, en las mejillas. Pueden ser únicos, como este caso, o pueden ser múltiples, como este, y contienen queratina. La mayoría, les decía, son asintomáticos, me pueden aparecer a cualquier edad, lo vemos mucho en pacientes con dermatitis atópica, pacientes que han usado frecuentemente esteroides y pues bueno, algunas veces de estos son tan superficiales que solitos se quitan. Y si no, este era mío y pues la doctora Julieta me lo quitó.
Pueden aparecer desde el nacimiento y estos se llaman primarios, se conocen como perlas de Epstein o nódulos de Von. Y pues vean, los tengo en el paladar y en las encías de los bebitos. Y les decía, hay una aparición espontánea y una desaparición espontánea también. Pueden ser secundarios a la aparición de vesículas que me causan una epidermolisis o traumatismos como heridas, quemaduras, radiación. Les comentaba mucho por el uso de esteroides y pueden aparecer entonces en cualquier otra parte. Vean aquí en la axila o este pequeñito que, bueno, yo creo que ahora que atiendan partos van a ver que muchos pequeñitos nacen con estas bolitas. Tranquilicen a las mamás, se les van a quitar. Y si no, lo que podemos hacer es tomar una agujita. Voy a usar el filo de la aguja para romper justamente la epidermis y con la misma agujita puedo jalar el quistecito o puedo usar dos cotonetes oprimiendo o puedo usar un sacacomedones y con eso resolvimos el problema. ¿Dudas con todos estos quistes que hemos visto? Todo bien. Bueno, voy con los pseudoquistes, que vamos a ver poquititos. El quiste mixoide, que generalmente lo voy a ver en las articulaciones falángicas, es una neoformación semiesférica translúcida. O sea, si ustedes transiluminan, se va a poner blanquita y me puede causar onicodistrofia. Vean cómo me está deformando la uña. Y pues bueno, ¿qué voy a hacer? Lo voy a picar y me va a salir esta mucina, que es este contenido como gelatinita. El mucosele o ránula es como lo mismo que el mixoide, pero a nivel de la boca. Lo vamos a ver en adultos jóvenes, muy frecuentemente secundario a traumatismos orales. Así que lo veo en la mucosa oral, en los labios y les decía, también es una neoformación semiesférica translúcida. También la puedo picar y me va a salir ese material gelatinoso. Y no sé si tengan alguna duda con lo que acabamos de ver. No, doctora. Creo que ¿Todo por el momento no, claro? doctora. Ok. Pues bueno, aquí le dejamos y la próxima vez terminamos los tumores benignos y no sé qué les daremos. Yo creo que las psicodermatosis que no son tan largas para que podamos terminar bien la clase y no dejemos como a la mitad. Sí, doctora, gracias. Bueno, ok, entonces nos vemos chicos, nos vemos el lunes. Denle una repasadita para que lleguen con dudas y no, Doctora, nada perdón, más. ¿cuál dijo el tema? Disculpe. Psicodermatosis. Muchas gracias. Bueno, pues que estén muy bien. Nos vemos el lunes. Gracias, doctora. Doctora, una pregunta. Ujú. Ya la siguiente semana a los que le toca rotar, pues normal, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que sí. Ok, vale, muchas gracias, doctora. Cuídense.